Entonces, hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 11 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo que lo que vimos en la clase pasada, lo que vimos fue este enunciado, ¿no? Que fue el teorema de Lagrange, que nos dice que si tomamos G, un grupo finito, y tomamos S, un subgrupo de G, entonces el orden de S, que dijimos que el orden de un grupo es el número de elementos del grupo, entonces el número de elementos del subgrupo divide al orden de G, es decir, al número de elementos del grupo G, y además pasa lo siguiente, además pasa que el orden del grupo G es exactamente el índice del subgrupo S en el grupo G por el orden del grupo S, ¿sí? Ok, entonces, eh, recordemos que, recordemos que quién era el índice de del subgrupo S en el grupo G. El índice del subgrupo S en el grupo G es el número de clases laterales derechas o el número de clases laterales izquierdas de S, ¿sí? Que lo que dijimos en la clase pasada fue que ese número coincidía, ¿no? Que el número de clases laterales izquierdas es lo mismo que el número de clases laterales derechas determinadas por el subgrupo S, ¿sí? Entonces, este es el teorema de Lagrange, ¿sí? Y como vimos un ejemplo la clase pasada, ¿no? Vimos el ejemplo en el grupo de permutaciones. Ok, entonces hagamos la demostración. La demostración de esto es muy sencilla. Entonces, vimos en la clase pasada, en 1.39, que existe un subconjunto del grupo G, tal que cuando yo considero todas las clases laterales derechas SA variando A sobre el subconjunto I, entonces esta es una partición de G, ¿sí? Recordemos que vimos que este conjunto es exactamente el chiste de haber agarrado I, era que este es exactamente el conjunto de todas las clases laterales, ¿no? Ese G, tal que G está en G. Solo que en este conjunto, cuando lo tomamos así, pues ya no había repeticiones y el hecho de que ya no había repeticiones, en la clase pasada vimos que esto nos inducía una partición de G, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ok, entonces tenemos que este conjunto de las clases laterales SA, donde A va variando en I, es una partición de G, ¿no? Como G es finito, ok, a ver, ok, como G es finito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como G finito. Y I es un subconjunto de G, pues va a resultar que I es finito también, ¿no? I es finito. Y supongamos que I, pues los podemos enumerar, ¿no? Como es finito, y supongamos que I es desde A1, A2, así sucesivamente, hasta A sub n, ¿sí? Y entonces, como los podemos numerar, por lo tanto, el conjunto de todas las clases laterales derechas determinadas por el subgrupo S son ¿quién? Van a ser S a 1, S a 2, hasta S a n, ¿no? Entonces estas son todas las clases laterales derechas determinadas por el subgrupo S, ¿sí? Y lo que dijimos es que esto es una partición, ¿no? Entonces vimos que esto es una partición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces pues tenemos nuestro conjunto así, ¿no? Entonces tenemos, aquí dejen dibujar, ¿sí? Acá tenemos G, ¿sí? Y luego por acá tenemos
¿sí? Entonces, por acá tenemos SA1, SA2, así sucesivamente aquí, ¿sí? SA3 y así, ¿no? Entonces, como el conjunto de todas las clases derechas forma una partición, pues tengo esto, ¿no? Por lo tanto, pasa esto y así. G es la unión desde I igual a 1 hasta N. Dejen escribirlo mejor. G es la unión desde I igual a 1 hasta N de las clases laterales derechas, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos eso y eso es porque, pues, R es partición, ¿no? Pues el conjunto de todas es una partición. ¿Sí? Ok. Y entonces lo que vamos a afirmar es, y notemos qué es lo que pasa. ¿Quién es N? Por definición, decíamos que el índice del subgrupo S en el grupo G es el número de todas las clases laterales derechas determinadas por S o el número de todas las clases laterales izquierdas determinadas por S, ¿no? Entonces aquí tengo todas las clases laterales derechas determinadas por S, entonces el índice es exactamente N, ¿no? Notemos que el índice del subgrupo S en el grupo G es N, ¿sí? ¿O quién? Ok. Entonces, ahora veamos para cada ahí, ahora, para cada ahí con I que va desde 1 hasta N, definamos una función que vamos a anotar como f sub i. Vamos a definir una función f sub i que va de S en SI, ¿sí? Que va del subgrupo S en la clase lateral derecha determinada por AI, que a cada elemento S, ¿a dónde lo va a mandar? Lo va a mandar a S ahí, ¿no? A ver, para que quede claro, aquí esta es una S mayúscula, aquí también, ¿no? Entonces, tenemos funciones que van del subgrupo S a la clase lateral determinada por el AI, sí, a la clase lateral derecha determinada por ahí, tal que un S lo manda a ese ahí, ¿sí? Ok, entonces, pues esto es una función bien definida, no hay problema, a un S lo manda a S por ahí, y entonces afirmamos que F es una biyección, ¿sí? Entonces, afirmamos, afirmación. Afirmación es que FI es biyectiva para cada I, ¿sí? Entonces, en efecto, ¿sí? Ok, entonces, pues supongamos, entonces primero hay que demostrar que es inyectiva, ¿no? Primero demostremos que es inyectiva. Entonces, inyectividad. ¿Sí? Entonces, sean S1 y tomamos
S2 en S, tomamos dos elementos en S, tales que mediante la función FI van a dar a lo mismo, ¿no? SI en S, tal que FI de S1 es lo mismo que FI de S2, ¿sí? Por lo tanto, si FI de S1 es FI de S2, por lo tanto, pues, ¿qué es exactamente esto por definición? Por definición es S1 por AI y esta del otro lado, por definición, esto es S2 por AI, ¿no? Esto es S2 por AI, ¿sí? Entonces, multiplicando por el inverso de AI, multiplicando por AI menos 1 del lado derecho de la igualdad anterior, de los ambos, multiplicando por el lado derecho de la igualdad anterior, ¿qué tenemos? ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que pues S1 es exactamente S1 por AI menos 1, y eso es lo mismo que S2 por AI menos 1, ¿no? Y esto es S2, ¿sí? Por lo tanto, FI es inyectiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta función que a cada elemento S lo manda a multiplicar S por AI, es una función inyectiva, ¿sí? Ahora, claramente es subproyectiva, ¿no? ¿Por qué es subproyectiva? Entonces, ahora FI para su proyectividad. ¿Y eso por qué pasa? Pues me tomo un elemento aquí, ¿no? En S, en la clase lateral derecha, SAI. Entonces, un elemento aquí, pues es de la forma SAI con S en S, ¿no? Entonces, pues me tomo a alguien, entonces sea SAI en S, para algún S en S, ¿no? Entonces, ¿quién le pega a ese elemento? Entonces, pasa que FI de S es SAI, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, FI supra, suprayectiva, y por lo tanto, ¿qué me lo está diciendo? Por lo tanto, la FI que va de S, del subgrupo S en la clase lateral derecha SAI, es biyectiva. ¿Sí? Y si es biyectiva, por lo tanto, la cardinalidad de S es lo mismo que la cardinalidad de S ahí, ¿no? Y esto lo puedo hacer para todo I que va desde 1 hasta N. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, pues ya, ¿no? Por lo tanto, así, de esta manera, pues tenemos que, ¿qué? De esta manera,
como G es la unión desde I igual a 1 hasta N de las clases laterales derechas SAI, ¿qué es lo que tenemos? Como pasa esto, y esta unión es disjunta porque dijimos que era una partición, y SAI es distinto de SAJ, si I es distinto de J, bueno, más bien dicho, pues son disjuntos, ¿no? Porque forman una partición. Es igual al vacío si I es distinto de J. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando yo calculo la cardinalidad de G, pues es la cardinalidad de la unión, ¿no? De la unión desde I igual a 1 hasta N de estas clases laterales derechas. ¿Sí? Ok. Pero esto es exactamente la unión va a salir, o sea, esto va a ser exactamente la unión desde I igual a 1 hasta N de las cardinalidades de las clases laterales derechas. ¿Sí? Y aquí es donde estoy utilizando que la unión es disjunta, ¿no? Aquí estoy utilizando esta propiedad, que dos elementos, clases laterales distintas, tienen intersección vacía, ¿sí? Que es, pues tomamos unión disjunta. Unión disjunta. ¿Sí? Y luego, ¿qué dijimos? Que la cardinalidad de la clase lateral derecha SAI es lo mismo que la cardinalidad del subgrupo S, eso para todo I que va desde 1 hasta N, ¿no? Entonces esto es exactamente la cardinalidad, esto es exactamente, entonces cada uno de estos tiene la cardinalidad de S, ¿no? Entonces esto es exactamente la suma desde I igual a 1 hasta N de las cardinalidades de S I. Aquí me equivoqué, en realidad. A ver, aquí era quise decir la suma, ¿no? ¿Sí? Les digo, bueno, 1 hasta n. Entonces, la cardinalidad de esta unión, como cada uno de estos son disjuntos, si AI es distinto de AJ, entonces es la suma de las cardinalidades, ¿no? Es la suma desde I igual a 1 hasta n de las cardinalidades de cada SAI. ¿Sí? Ok. Pero resulta ser, como dijimos acá arriba, que la cardinalidad de la clase lateral derecha SAI es lo mismo que la cardinalidad de S para todo S. Entonces esto es lo mismo que la cardinalidad de S, ¿no? ¿Esto cuántas veces? O sea, a ver, más bien dicho, lo voy a escribir de otra forma para que quede claro. Ok, entonces sí. Entonces, cada uno de estos tiene la cardinalidad. Cada uno de estos SAI tiene la cardinalidad de S, ¿no? Entonces, aquí puedo sustituir la cardinalidad de S más la cardinalidad de S más así, más la cardinalidad de S. ¿Cuántas veces? Pues n veces, ¿no? ¿Sí? Esto es n veces. N veces. ¿Sí? Y por lo tanto esto es exactamente n veces la cardinalidad de S. ¿Sí? Pero, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que
exactamente N era exactamente el índice del subgrupo C en el grupo G, ¿no? ¿Sí? Es decir, el número de todas las clases laterales derechas es N, ¿no? Entonces esto es exactamente, pero N es el índice del subgrupo S en G, y por lo tanto, la cardinalidad de G es el índice del subgrupo S en el grupo G por la cardinalidad de S, ¿no? ¿Sí? Y eso acaba la demostración. Entonces, la idea es muy sencilla en realidad. ¿Qué es lo que hicimos? A ver, vuelvo a recapitular. Vuelvo a recapitular. La idea es que el conjunto de todas las clases derechas, de todas las clases laterales derechas, me forma una partición del grupo G. Entonces, G lo puedo escribir como la unión de esta clase lateral derecha con la clase lateral derecha S2, SA3 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, G, por lo tanto, la cardinalidad de, y además estos pedacitos, cada uno de estos pedacitos es disjuntos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, los números de elementos de G, pues es el número de elementos de este pedacito, más el número de elementos de este pedacito, y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que hicimos fue en realidad ver que cada pedacito es cada clase lateral, tiene tantos elementos como el grupo S, el subgrupo S, ¿sí? Entonces, esta parte tiene S elementos, esta parte tiene esta parte tiene tantos elementos como S, esta parte tiene tantos elementos como S y así sucesivamente. ¿Y cuántas clases laterales derechas son? Pues son N, ¿no? Donde N es el índice del subgrupo S en el grupo G. Y entonces, por lo tanto, es que pasa eso, ¿no? La cardinalidad de G es el número de clases laterales derechas, que es el índice, por la cardinalidad del grupo G, del grupo S, de su grupo S. Porque cada uno de estos tiene tantos elementos como S. Esa es básicamente la demostración, ¿sí? Ok, ok. Entonces este es el teorema de Lagrange, es un teorema importante. Y ahora, pues tomamos de esto, tenemos un corolario, que es el corolario 1.44. Corolario 1.44. Punto 44. Sí, ¿qué es lo que nos dice? Sea G un grupo finito. Sea G un grupo finito. La demostración fue para el teorema de Lagrange es para un grupo finito, ¿no? Sea G un grupo finito. ¿Sí? Y tomamos A un elemento en G. ¿Sí? Y A un elemento G. Entonces el orden de G, el orden de A, que habíamos dicho que lo habíamos a anotar así. Entonces, bueno, el orden de A divide al orden de G, que el orden de G es el número de sus elementos, ¿no? ¿Sí? Y la demostración de estos ya es sencilla, utilizando el teorema de Lagrange, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, ¿quién es el orden de un elemento? Recordemos que el orden del elemento A es exactamente la cardinalidad del subgrupo cíclico generado por A, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos eso. Ahora bien, pues sea S el subgrupo cíclico generado por A, ¿sí? Entonces, por Lagrange, ¿qué tenemos? Por Lagrange
el orden de S divide a la cardinalidad de G, ¿sí? Pero el orden de S es exactamente el orden de A, ¿no? ¿Sí? El orden de S, que es el número de elementos de S, es exactamente el orden de A. Y acaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, para cualquier elemento, A en G, el orden del elemento A divide al orden del grupo G, ¿no? Es decir, esto es para un grupo finito, ¿no? El orden de un elemento divide a la cardinalidad del grupo G. Ok, entonces tenemos eso. Como corolario también, corolario 1.45 del teorema de Lagrange. Es que necesariamente todo grupo cíclico, todo grupo de orden primo es cíclico. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Sea G un grupo, sea P un primo, sea P un número primo, y G un grupo finito, tal que la cardinalidad de G es exactamente P, tal que la cardinalidad de G es exactamente P. Entonces, con estas hipótesis va a resultar que G es cíclico. Cíclico. ¿Sí? La demostración de este resultado también es ya sencilla utilizando Lagrange. Demostración. Recordemos que, ¿qué quiere decir que G es cíclico? G es cíclico si existe un elemento, recordemos, tal que el generado, el subgrupo cíclico generado por ese elemento es todo G, ¿no? Recordemos que G es cíclico si existe un elemento A en G, tal que el subgrupo generado por A es exactamente G, ¿no? Es decir, G consta de todas las potencias de A, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Entonces, ok. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues no tomas como la cardinalidad. Como la cardinalidad de G es P y este es un número primo, entonces este es mayor o igual que 2, ¿no? Porque P es un número primo, ¿sí? No puede ser 1, ¿sí? Entonces es mayor o igual que 2. Entonces, existe un elemento A en G con A distinto del elemento neutro de G, ¿no? O sea, como la cardinalidad de este conjunto, es al menos 2, entonces existe al menos un elemento en el grupo G que no es el neutro aditivo, que no es el neutro, ¿sí? Ok, entonces, pues consideremos S, el subgrupo generado por A, ¿sí? Entonces, el subgrupo generado por A pues son todas las potencias de A, ¿no? Entonces, en este caso sabemos que tiene al A0, que es el 1,
no, al A0, que es el 1. Tiene al A0, que es el neutro. Luego tiene a la A cuadrada, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuánto es la cardinalidad de, como A es distinto del neutro de G? Tenemos que el subgrupo S tiene al menos dos elementos, ¿no? Entonces, porque tenemos este elemento que es el neutro y el A, ¿no? Por lo menos tenemos estos dos que son distintos. Entonces, la cardinalidad de S es mayor o igual que 2. ¿Sí? Ahora bien, por Lagrange, ¿qué es lo que sabemos? Por Lagrange, la cardinalidad de S divide a la cardinalidad de G, ¿no? ¿Sí? Pero la cardinalidad de G es primo, pero la cardinalidad de G es primo, y este es un divisor mayor o igual que 2, ¿no? Entonces, como es primo y la cardinalidad de S es un divisor mayor o igual que 2, pues resulta ser que tiene que ser exactamente P, ¿no? Por lo tanto, porque los únicos divisores de un número primo es el número primo y el 1, ¿no? Los únicos divisores positivos. ¿No? Y entonces estamos diciendo que este es un divisor positivo que es mayor o igual que 2, entonces no le queda más que ser P, ¿no? Por lo tanto, la cardinalidad de S es el primo P, que es exactamente G, ¿no? Y luego, y como, y como S es un subgrupo de G y la cardinalidad de S es exactamente la cardinalidad de G, ¿qué pasa? Tenemos algo contenido dentro de G que tiene el mismo número de elementos, ¿no? Por lo tanto, son iguales. Por lo tanto, S es igual a G y así. ¿Quién era S, no? G es el subgrupo generado por A. Y eso era lo que quería, y eso es lo que nos está diciendo que es cíclico, ¿no? Por lo tanto, G es cíclico. ¿Sí? Entonces, todo, todo grupo que tiene un número primo de elementos es necesariamente cíclico, ¿sí? Y eso sale como consecuencia del teorema de Lagrange. Entonces, ok, entonces, con esto, pues también tenemos otro corolario, el teorema de Lagrange, que es corolario 1.46. Corolario 1.46. ¿Sí? Entonces, que va a ser el pequeño teorema de Fermat. Sí, que sale de como consecuencia de todo esto. Entonces, es el pequeño teorema de Fermat. Es un teorema de Fermat. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice ese pequeño teorema de Fermat? Nos dice lo siguiente: sea P un primo, sea P un primo, y tomamos A un número entero, y A un número entero. Entonces,
pasa lo siguiente, siempre va a pasar que a la P va a ser congruente con A módulo P. ¿Sí? Sí, entonces recordamos que lo de congruencias se ve en álgebra superior, que, que un número sea congruente a otro es que módulo un entero positivo, es que AP, por ejemplo, en este caso quiere decir que AP menos A es divisible por P, ¿no? Por P. Entonces, utilizando nuestra teoría ya podemos demostrar este resultado. Este es un resultado clásico que, por ejemplo, se demuestra en el curso básico de teoría de números 1 que se ve en la facultad, ¿sí? Ok, entonces, pues tenemos lo siguiente. Es la demostración. Entonces, vamos a considerar ZP. Entonces, consideremos ZP. Consideremos ZP, ¿sí? Que recordemos que ZP es exactamente la clase del 0, la clase del 1, así sucesivamente hasta la clase del P-1, ¿sí? Entonces, entonces resulta ser que con la multiplicación definimos operación en ZP como sigue. ¿Sí? Bueno, entonces, ok, entonces nos fijamos aquí. Bueno, en realidad no vamos a definir una operación no en ZP, sino en ZP menos el 0. Entonces, consideremos ZP igual al conjunto de clases del 0 hasta el P-1 y vamos a anotar por ZP estrellita. Va a ser todos a excepción del 0. ¿Sí? Es la clase del 1, la clase del 2, así sucesivamente la clase de P-1. ¿Sí? Que este es exactamente como lo estoy escribiendo, ZP menos la clase del 0, ¿no? ¿Sí? Entonces considero este conjunto que va a ser G y le estoy denotando por G porque va a ser un grupo con la operación que definamos, ¿no? Y definamos una operación en G. Definamos operación en G. ¿Cuál va a ser la operación que vamos a definir? Entonces, dado dos elementitos A, cómo multiplicamos la clase de A por la clase del B, pues por definición, eso va a ser, multiplico los numeritos A y B y le saco la clase, ¿no? Entonces resulta ser que G, junto con esta operación, es un grupo. ¿Sí? Es un grupo porque resulta ser que si para todo elemento, o sea, ¿quién va a ser la operación es asociativa? No va a haber problema. ¿Sí? ¿Quién va a ser el elemento neutro respecto a, a esta operación? El 1 de este grupo va a ser exactamente la clase del 1, ¿no? Respecto a esta operación que estamos definiendo.
¿sí? Y la tercera propiedad para que sea un grupo, ¿qué es lo que dice? Dado un A en G, dado un A en G, que es este, ZP menos el 0, pues resulta ser que como, como A, como el máximo común divisor de A y P es 1, como el máximo común divisor de A y P es 1. Y eso es porque, ¿sí? Entonces lo que va a pasar va a ser que va a existe un elemento, acá tomamos clases, existe un elemento B aquí, en ZP, tal que cuando yo multiplico la clase del A por la clase del B, es exactamente la clase del 1, ¿sí? Ok, entonces resulta ser que el conjunto de de todas las clases residuales módulo P menos el 0 es un grupo con la operación multiplicación, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto lo pueden checar ustedes como un ejercicio, que sería bueno que lo hicieran, ejercicio, ¿sí? Y entonces, pues ya, ok. Entonces, ¿quién es la cardinalidad de G? Notemos que la cardinalidad de G, la cardinalidad de G es cuántos elementos tiene este grupo con esta operación. Pues tiene P menos 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues vamos a considerar dos casos, ¿no? Ahora sí, demostremos el pequeño teorema de Fermat. Ahora sí, demostremos eso. Demostremos el pequeño teorema de Fermat. ¿Qué es lo que entonces, qué es lo que qué es lo que debemos tomar? Entonces, sea A un elemento entero, ¿no? Un entero. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar que A a la P es congruente con A módulo P. ¿Sí? Ok. Entonces consideramos ese. Entonces, pues tenemos un caso. Consideramos si la clase de A es lo mismo que la clase de 0 aquí en ZP, en ZP. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Entonces, lo que nos está diciendo es que A es congruente con 0 módulo P, ¿no? Entonces, A es congruente con 0 módulo P, ¿sí? Y por lo tanto, eh, o sea, ustedes saben de sus cursos de álgebra superior que si yo tengo este tipo de congruencias, puedo multiplicar, puedo hacer potencias, ¿no? Entonces, A a la P va a ser congruente con A a las, va a ser congruente, va a ser congruente con 0 a la P, que esto es 0, ¿sí? Y 0 es congruente con A módulo P, ¿no? Porque acá lo estoy escribiendo.
Entonces tengo esto. ¿Sí? Entonces, en el caso en el que la clase del A sea lo mismo que la clase del 0, pues no hay nada que hacer. Lo que nos está diciendo es que A es congruente con 0 módulo P. Entonces, al tomar potencias A a la P, va a ser congruente con 0 a la P, pero 0 a la P es 0. Y sabemos que por como estoy construyendo acá, 0 es congruente con A, ¿no? Entonces, 0 es congruente con A módulo P, entonces ya acabé en ese caso, ¿sí? Ahora, tenemos otro caso. Tenemos que la clase del A es distinta de la clase del 0 en ZP. Entonces, eso quiere decir. Entonces, lo que quiere decir es que la clase del A en realidad está aquí, ¿no? En ZP, estrellita, ¿no? Que es ZP menos el 0, menos la clase del 0. ¿Sí? Pero este es mi grupo G, ¿no? Este es mi grupo G. ¿Sí? Ok. Entonces, pues ya, tengo un elemento A en el grupo G, ¿no? Entonces, por Lagrange, ¿qué es lo que sabemos? ¿Sí? Por Lagrange, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, consideramos el orden de ese grupo, de ese elemento. O sea, n igual al orden del elemento aquí, del elemento de la clase de A, en G, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí en 1.45? No, en 1.44. En 1.44 vimos que si tenemos un grupo finito y tomamos un elemento en el grupo, entonces el orden del elemento divide a la cardinalidad del grupo, ¿no? Pues tenemos estas hipótesis acá. Tenemos estas hipótesis acá, ¿no? Tengo un elemento en este grupo y estoy considerando n igual al orden de ese elemento en el grupo G, ¿no? Entonces, por 1.40, ¿qué? ¿44? Sí, por 1.44. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, por 1.44 tenemos que el orden de A, que es n, divide a la cardinalidad de G, ¿no? Que es exactamente P menos 1, ¿sí? Que este es exactamente P menos 1. Ok. Entonces, por lo tanto, si n divide a P menos 1, ¿qué quiere decir? Es decir, P menos 1 P menos 1 es igual a n por un Q, ¿no? Con Q un número entero. ¿Sí? Ok. Entonces, por lo tanto, pero también, ¿qué vimos? También vimos en clases pasadas, pasadas, que cumple el orden de un elemento, que en este caso, si n es el orden de A, entonces A a la n va a ser igual a 1, al 1 del grupo, ¿sí? Vimos en clases pasadas que el orden de un elemento es una potencia de tal forma que A a la n es el neutro y además
es la potencia más pequeña con esa propiedad, ¿no? ¿Sí? Eso lo vimos en clases pasadas cuando vimos el orden de un elemento, ¿sí? Ok, por lo tanto, vimos en clases pasadas que pasa esto. De esta manera, ¿qué es lo que tenemos? De esta manera, pues tenemos que a la P menos 1, más bien dicho, acá es clase, ¿no? Aquí es clase, porque estoy considerando al elemento que es la clase de A en G, ¿no? Ese, ¿sí? Entonces, entonces de esta manera, ¿qué tenemos? Tenemos que la clase de A evaluada a la P menos 1 es ¿quién? Pues es la clase de A. P menos 1 es N por Q. ¿Sí? Entonces, esta es la clase de A la N por Q. Y de unos ejercicios de su tarea, lo que dice es que esto lo puedo hacer así, ¿no? Que estas potencias de elementos satisfacen las leyes de potenciación. Entonces, esto es exactamente la clase de a la N, a la Q, ¿no? ¿Sí? Ok. Pero la clase de A la N es el neutro en G. ¿Sí? Entonces, esto es el neutro en G, esto es el neutro en G. A la Q. Y esto es el neutro en G, ¿no? ¿Sí? De esta manera tenemos esto. Y por lo tanto, cuando yo multiplico por la clase de A, ¿qué es lo que tengo? Por lo tanto, lo que tengo es que la clase de A la P es lo mismo que la clase de A por la clase de A la P menos 1. Estoy multiplicando. Y esto es exactamente por esta igualdad, lo mismo que la clase de A por el neutro. Esto es la clase de A, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Entonces, lo que estamos obteniendo es que la clase de A la P es lo mismo que la clase, de A. Y eso lo que quiere decir es que esto es trabajando en G, ¿no? Esto va a ser la clase de A. La clase de A la P es lo mismo que la clase de A. Esto en G, que es ZP. Z sub P, estrellita. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué me quiere decir exactamente? Entonces, esto lo que me está diciendo es que A la P es congruente con A módulo P. Y eso es lo que me decía el pequeño teorema de Fermat, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿cuál es la idea básica de esto? El pequeño teorema de Fermat me dice que si P es un número primo y A es un número entero, entonces A a la P siempre va a ser congruente con A módulo P, ¿no? ¿Sí? Y entonces, para la demostración, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que consideramos el grupo de todos los elementos invertibles en ZP respecto a la multiplicación, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy considerando todos los elementos invertibles, que en este caso son todos los elementos invertibles que son todos menos la clase del 0, ¿sí? Todos estos resulta ser que con la operación multiplicación forman un grupo, ¿sí? O sea, la asociatividad se sigue, el neutro va a ser el 1, y la parte más delicadita se podría decir que es esta, ¿no? Esto básicamente sale de que como el máximo común divisor de A en P es 1, lo que vamos a poder escribir es
al 1 lo vamos a poder escribir como combinación lineal de A y P. Sí, eso es de nuestros cursos de álgebra superior. Y entonces, de esa manera es que vamos a poder encontrar el inverso de la clase de A. ¿Sí? Ok, entonces, pues lo que hacemos es que utilizando este grupo y un corolario del teorema de Lagrange que nos dice que el orden de cualquier elemento divide al orden del grupo, entonces es como llegamos al resultado, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, por hoy termino la clase. Y bueno, entonces, pues antes de terminar la grabación, eh, lo que fue importante en esta clase fue el teorema de Lagrange, ¿no? Recordemos, tomamos G un grupo finito y tomamos S un subgrupo de G. Entonces va a resultar que la cardinalidad del grupo G es el índice del subgrupo S en el grupo G por el número de elementos del grupo S, ¿no? ¿Sí? Y bueno, todo lo que hicimos acá fueron después corolarios del teorema de Lagrange. Entonces, pues cualquier duda que tengan al respecto, pues me preguntan en la sesión de preguntas de los lunes. Y bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.